Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Lo primero que ves es una casa cerrada, sus persianas bajadas a medias, la pintura de la fachada cuarteada por el tiempo y sin embargo las luces interiores permanecen encendidas. No escuchas pasos, no se oyen voces, pero la electricidad sigue consumiéndose como si alguien estuviera adentro. Esa contradicción te hace dudar de la memoria misma del pueblo. Todos aseguran que allí no vive nadie, y sin embargo, cada noche alguien enciende las lámparas. Frente a la puerta, en el suelo húmedo, descansa un archivo policial sin nombre, las carpetas mojadas por la llovizna, las hojas manchadas con tinta corrida, un documento redactado sin identidad, sujeto desconocido, posible víctima. Sobre la mesa del recibidor abandonado encuentras una carta sin destinatario, una hoja rota en los bordes, escrita a máquina en un castellano antiguo. Habla de un asesinato en la plaza central, pero justo donde debería figurar el acusado hay una franja de corrector blanco, gruesa, definitiva, como si la identidad hubiera sido arrancada de la historia. El aire huele a humedad y a polvo caliente de focos que no deberían estar encendidos. Pero ten cuidado, al final de este viaje puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo, o más allá, estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Caminas por el pasillo angosto de la casa y las paredes sudan una humedad vieja. Al fondo, un retrato torcido muestra un rostro tan desdibujado que parece carecer de facciones. ¿Recuerdas esa sensación de estar frente a alguien cuya presencia no puedes nombrar? Es allí donde comienza todo. En la madrugada, cruzas la plaza central del pueblo. El aire es frío y el silencio solo se rompe con el crujir de tus pasos sobre las piedras húmedas. En medio del empedrado, un cuerpo yace extendido, el torso girado hacia un lado, los brazos abiertos como si hubieran intentado abrazar a alguien invisible. No hay sangre alrededor, no hay arma, solo la sensación de que alguien lo depositó allí, como si fuera una advertencia. Te inclinas, intentas ver su rostro, pero los rasgos parecen oscurecidos, borrados por la propia niebla que cubre la plaza. La historia oficial dice que fue un simple accidente, un hombre ebrio que cayó y nunca despertó. Eso es lo que se archivó en la prensa local de los años 70. Sin embargo, algunos ancianos recuerdan otra cosa. Una madrugada en que los perros ladraban sin parar y una sombra cruzaba la plaza arrastrando un bulto pesado. ¿Era el mismo cuerpo? Nadie coincide. Algunos hasta aseguran que el cadáver estaba vestido de uniforme, otros que llevaba ropas de domingo. Los rumores se cruzan con hechos históricos. Aquella misma noche, un apagón afectó a toda la región y durante horas los relojes quedaron detenidos. Los periódicos de la capital hablan de una falla eléctrica. Algunos historiadores aún debaten si se trató de un sabotaje político o de un simple colapso técnico. Aquí, en el pueblo, la gente conecta el apagón con el cuerpo hallado en la plaza, como si alguien hubiera necesitado oscuridad para moverlo sin ser visto. Caminas alrededor y notas que las piedras bajo el cadáver presentan un brillo extraño, como si hubieran sido limpiadas con cal. Los vecinos más viejos susurran que esa cal fue puesta por manos oficiales para borrar huellas, pero nunca hubo constancia en los informes. Y lo más inquietante, cuando regresas al lugar al día siguiente, el cadáver ya no está. No queda rastro, no queda registro fotográfico. Solo la memoria fracturada de quienes juran haberlo visto. ¿Recuerdas la carta sin destinatario de la casa iluminada? La descripción del crimen coincide con esta escena, palabra por palabra,
como si alguien hubiera escrito la carta antes de que ocurriera. Te quedas en silencio unos segundos. El aire nocturno se hace más denso y tienes la certeza de que este pueblo no guarda cuerpos, guarda ausencias. El expediente que debería aclarar la escena aparece incompleto. Lo encuentras en un archivador oxidado dentro de la alcaldía, en una habitación que huele a papel viejo y tinta seca. La carpeta lleva una etiqueta sin nombre, solo un número, 17B. Al abrirla, descubres que las primeras páginas están en blanco y en el margen inferior alguien escribió a mano: no debe recordarse. Entre los pocos folios legibles aparece una descripción clínica: edad aproximada, sexo masculino, complexión media. No se registra el rostro, ni huellas dactilares, ni dirección de residencia. Es como si el hombre en la plaza jamás hubiera tenido identidad. Los funcionarios actuales del pueblo aseguran no haber visto jamás ese archivo. Lo tratan como si fuera un fantasma administrativo. Y, sin embargo, al tocar las hojas, notas el polvo acumulado de décadas. Un historiador local afirma que en los años posteriores al asesinato hubo una campaña de censura sobre ciertos expedientes. Algunos fueron enviados a la capital, otros desaparecieron en incendios sospechosos. Algunos académicos aún discuten si esa desaparición masiva de documentos fue un accidente burocrático o una acción deliberada para encubrir crímenes en pueblos pequeños. La versión popular es más oscura. Se dice que un oficial de policía fue sobornado para borrar el nombre del muerto a cambio de protección para su propia familia. Un vecino jura haber escuchado a ese oficial confesando en la cantina: si nadie tiene nombre, nadie fue asesinado. Pero ese testigo nunca más volvió a aparecer en ningún registro. La carpeta 17B contiene además una fotografía deteriorada. En ella se distingue una figura de espaldas en medio de la plaza. Lo inquietante es que esa figura no coincide con las descripciones del cadáver, sino con alguien más alto, vestido con gabardina clara. ¿Era un segundo involucrado? ¿Un cómplice? ¿O el verdadero asesino? La foto está perforada con un agujero redondo justo en el lugar donde debería verse la cabeza. ¿Recuerdas el retrato torcido en la casa iluminada? Ese rostro sin facciones. La misma sensación se repite. Una presencia que existió, pero fue borrada con cuidado, con violencia simbólica. Y mientras sostienes el expediente, el silencio del cuarto se vuelve ensordecedor. El reloj en la pared marca las 3 de la madrugada, aunque afuera todavía es mediodía. Entre los papeles amarillentos que rescataste del expediente, aparece una hoja suelta, doblada en 4, como si alguien la hubiera escondido a toda prisa. Es una carta mecanografiada, sin firma, sin remitente y, lo más extraño, sin destinatario. Las palabras son duras, casi militares. El crimen se ejecutará según lo previsto, en la plaza central, antes del amanecer. La tinta se ha corrido en ciertas partes, pero lo que desconcierta es la franja en blanco donde debería figurar el nombre del ejecutor. Un borrón perfecto, como si nunca hubiera existido letra alguna en ese espacio. Las versiones populares cuentan que hubo en el pueblo un maestro que, por denunciar abusos de las autoridades, terminó desapareciendo. Algunos creen que esta carta lo señalaba a él como víctima. Otros murmuran que era cómplice y que su nombre fue eliminado para proteger la reputación de la escuela. En los registros escolares, su nombre aparece tachado con tinta negra. El renglón vacío se mantiene entre los demás docentes como un fantasma pedagógico. Históricamente, los años 70 estuvieron marcados en la región por persecuciones políticas. Algunos historiadores aún debaten si este asesinato fue un crimen común o un ajuste de cuentas disfrazado. En conferencias se ha discutido el misterio de los documentos sin nombres, como si fueran síntomas de una política deliberada de borrado, individuos convertidos en huecos de papel. Te detienes a observar el objeto físico. El papel vibra entre tus dedos, como si aún guardara electricidad. Piensas en la casa iluminada, en esas lámparas que permanecen encendidas y nadie dentro. ¿Es posible que la carta haya salido de esa misma casa? El olor del papel coincide con el aire húmedo y cerrado del lugar.
Una coincidencia demasiado precisa. Te asomas a la ventana de la alcaldía y en el reflejo del vidrio crees ver a alguien detrás de ti, leyendo la carta al mismo tiempo que tú. Giras la cabeza y el cuarto está vacío. No hay sombra, no hay pasos, pero sientes el peso de una mirada. Permaneces en silencio, dejando que ese vacío te atraviese. La ausencia se siente más real que cualquier presencia. Hay un rumor que se repite en las cantinas del pueblo. Alguien vio al asesino aquella madrugada. El supuesto testigo lo describe con detalle inquietante. Un hombre alto, de hombros caídos, con sombrero de ala ancha y un abrigo demasiado pesado para el clima. Dice haberlo visto caminar hacia la plaza arrastrando un saco y detenerse bajo el farol central antes de soltar su carga. Ese relato coincide con lo que encontraste en la carta sin destinatario. Pero cuando preguntas quién fue el testigo, la respuesta siempre es la misma. No figura en el censo, nunca vivió aquí. Algunos ancianos aseguran que se trataba de un jornalero llegado de un pueblo vecino. Otros creen que era un pariente de la víctima, alguien que jamás quiso dar su apellido por miedo. Pero cuando buscas en los padrones oficiales de la época, descubres que ese nombre no aparece en ninguna parte, ni en listas escolares, ni en registros médicos, ni en actas municipales. Como si la persona que vio al asesino hubiera sido borrada de la historia local. Académicamente, este vacío genera debate. ¿Puede construirse memoria colectiva a partir de un testimonio que oficialmente no existe? Algunos investigadores lo comparan con casos documentados de testigos fantasma en procesos judiciales de dictaduras latinoamericanas. La duda permanece. ¿Alguien inventó al testigo para reforzar un rumor o alguien lo borró para desactivar la verdad? En el café donde preguntas, los parroquianos bajan la voz. Una mujer mayor se acerca y te susurra. Él habló demasiado, por eso ya no está en los papeles. Sus ojos se humedecen, pero no añade nada más. El silencio de la sala se hace espeso y por un instante sientes que todos te observan como si estuvieras reabriendo una herida que debía permanecer cerrada. ¿Recuerdas el retrato sin facciones en la casa iluminada, esa pintura donde el rostro era apenas un borrón? Aquí ocurre lo mismo. Alguien existió, alguien habló, pero su identidad se ha vuelto ilegible. En el margen del expediente 17B reaparece la frase escrita a mano. No debe recordarse. Y en ese momento entiendes que el problema no es la falta de memoria, es la memoria arrancada a propósito. En medio de la plaza, entre las piedras frías donde apareció el cadáver, se encontró un único objeto. Un reloj de bolsillo detenido en una hora imposible. Las agujas marcaban las 04:17, pero los informes meteorológicos y las declaraciones vecinales coinciden en que a esa misma hora aún no había amanecido. Nadie entiende cómo el reloj podía señalar un instante que no existía en la cronología local. Al abrirlo, descubres que en la tapa interior hay grabadas unas iniciales. A.G. Letras tan gastadas que apenas resisten la luz. Los vecinos cuentan una versión folclórica. El reloj pertenecía a un soldado que murió en una guerra lejana y cuyo espíritu volvió al pueblo buscando justicia. Cada vez que el reloj reaparece, dicen ocurre una desgracia. Otros sostienen que fue el asesino quien lo dejó allí como firma macabra, un recordatorio de que controla no solo las vidas, sino también el tiempo. Históricamente, en esos años circulaban relojes importados desde Europa, muchos de contrabando. Algunos historiadores aún discuten si este reloj detenido puede ser prueba de redes clandestinas que operaban en la región. Hay un debate académico sobre si la inscripción AG corresponde a un fabricante o a un propietario borrado de los registros. Lo cierto es que no hay acta de pertenencia ni familiares que lo reclamen. Cuando lo sostienes, el reloj pesa más de lo normal, como si llevara dentro algo más que engranajes oxidados. El tic-tac no suena, pero tu oído jura percibir un eco metálico. Recuerdas el reloj colgado en la pared del archivo, aquel que marcaba una hora distinta al resto del mundo. ¿Es casualidad o son fragmentos de un mismo tiempo quebrado? Te quedas inmóvil en medio de la plaza, con el objeto frío en la mano. No sopla el viento.
No canta un pájaro, solo la certeza de que en este pueblo el tiempo también es víctima de asesinato. Sigues el murmullo del pueblo hasta el río, un cauce estrecho que serpentea detrás de los huertos y que esa madrugada permanecía seco, apenas un hilo de agua lodosa. Sin embargo, los vecinos insisten en que allí se arrojaron las pruebas del crimen. Ropa ensangrentada, un cuchillo, quizás hasta documentos. Algunos juran haber visto a hombres encapuchados arrojar un saco al agua, mientras otros afirman que el río arrastró manchas rojas que nunca pudieron limpiarse. Pero cuando examinas los archivos meteorológicos, la contradicción es evidente. Aquella noche no llovió y el río no tenía fuerza suficiente para mover nada. El mito local explica la paradoja. Cuentan que el río despierta solo cuando algo oculto necesita desaparecer. Lo llaman la corriente de los olvidados, un cauce que no existe en los mapas pero que traga objetos incómodos y devuelve silencio. Quienes creen en esa versión aseguran que cada generación del pueblo conoce al menos una desaparición vinculada a esas aguas. Académicamente, algunos geógrafos han escrito sobre la rareza de este río intermitente. Unos argumentan que su caudal depende de filtraciones subterráneas que aparecen y se desvían sin aviso. Otros sostienen que el fenómeno fue manipulado en los años 70 para ocultar contrabando y pruebas ilegales. Los debates siguen abiertos, pero ninguno explica cómo una corriente inexistente pudo arrastrar objetos que varios aseguran haber visto. Caminar por la orilla te provoca un malestar físico. Encuentras piedras cubiertas de cal, las mismas que viste en la plaza bajo el cadáver. Hay huellas de manos sobre la superficie, como si alguien hubiese intentado borrar algo con desesperación. Recuerdas la carta mecanografiada con el nombre borrado. Aquí también alguien borró, pero con agua. Te inclinas, tocas el barro húmedo y un olor metálico te golpea. Tal vez sea óxido, tal vez sea sangre que el río nunca se llevó del todo. Cierras los ojos y, por unos segundos, el murmullo del agua parece pronunciar palabras que no comprendes. El silencio posterior pesa más que cualquier evidencia. En los registros de la escuela primaria, escondidos en un armario que nadie abre desde hace décadas, descubres una lista de alumnos cuidadosamente escrita a mano. Nombres, apellidos, fechas de nacimiento, hasta que llegas a una línea tachada con tinta negra gruesa. El trazo atraviesa cada letra con rabia y no queda visible más que el espacio vacío entre dos estudiantes perfectamente identificados. Preguntas a los maestros retirados y todos evaden la respuesta. Ese alumno no existió, dicen, aunque la hoja demuestra lo contrario. Los rumores populares pintan otra historia. Un niño problemático, demasiado curioso, que aseguraba haber visto algo aquella madrugada del crimen. Algunos vecinos dicen que fue quien describió al asesino antes de que desapareciera el testigo adulto. El relato folclórico asegura que el niño hablaba de un hombre con sombrero y abrigo, igual que en la plaza. Pero en cuanto sus palabras comenzaron a circular, su nombre fue tachado de cada registro. Nadie volvió a mencionar a su familia. Académicamente, el caso recuerda a otros episodios documentados en países donde se borraba a niños huérfanos de los censos para manipular cifras. Algunos historiadores aún debaten si esta supresión fue simplemente un error administrativo o un acto deliberado de silenciamiento. La controversia es amarga. ¿Cómo se puede borrar a un niño sin borrar también las memorias de quienes jugaron con él? Vuelves a mirar la lista y descubres que, junto al nombre tachado, alguien anotó un símbolo extraño, una espiral incompleta, como un remolino detenido. El mismo símbolo aparece en el margen de la carta mecanografiada que recogiste antes. No es casualidad. Sientes que todas las piezas dispersas comparten un lenguaje oculto, un código de desaparición. El aula está cubierta de polvo, pupitres vacíos que aún conservan marcas de uñas y grafitis infantiles.
El silencio aquí no es de abandono, sino de borrado. Cierras los ojos y puedes escuchar el eco de risas que ya no pertenecen a nadie. La iglesia del pueblo se alza con muros desconchados y vitrales rotos, como si hubiera sobrevivido a un incendio invisible. Entras y el olor a cera vieja y madera húmeda te envuelve. El eco de un sermón vibra todavía entre las columnas, palabras repetidas en la memoria de varios vecinos. Una homilía que hablaba de un pecado colectivo, de la necesidad de callar para preservar la paz. Todos coinciden en el contenido, pero ninguno en el predicador. Unos recuerdan al párroco de la época, otros aseguran que ya había muerto antes de pronunciar aquel discurso. Algunos incluso afirman que era un sacerdote itinerante del que jamás quedó registro en diócesis alguna. El mito popular sostiene que aquel sermón fue dictado por una sombra, un cura que nunca tuvo rostro y que se aparecía solo en tiempos de desgracia. Cuentan que cada vez que hablaba, un hombre desaparecía de los libros parroquiales y que su voz era tan grave que hacía vibrar los candelabros. Académicamente, los estudios sobre religiosidad rural de los 70 señalan un vacío documental en esta parroquia. Varios investigadores han señalado que hay actas matrimoniales y de bautismo abruptamente interrumpidas en 1974, justo el año del crimen. Algunos historiadores aún debaten si se trató de negligencia administrativa o de una purga deliberada de nombres ligados al caso. Lo cierto es que la iglesia se convirtió en un archivo fracturado, documentos con fechas sin firma, partidas con nombres arrancados. Te sientas en el último banco. El polvo cubre el cojín de terciopelo y sin embargo parece tibio, como si alguien acabara de levantarse. El silencio no es vacío. Vibra con la memoria de una voz que no logras ubicar. ¿Recuerdas la fotografía perforada del expediente 17B? Una figura sin cabeza en medio de la plaza. Aquí ocurre lo mismo. Una predicación sin predicador. Levantas la vista y en un rincón oscuro jurarías ver la silueta de alguien moviendo los labios, pero no se escucha nada. Solo queda el eco suspendido, como si la iglesia misma se negara a revelar de quién fue aquella voz. En el archivo municipal, escondido entre fotografías de ferias antiguas y procesiones patronales, aparece una imagen en blanco y negro que desentona con todo lo demás. Muestra la plaza del pueblo en una tarde cualquiera, niños jugando alrededor de la fuente y mujeres con pañuelos en la cabeza. Pero en la esquina inferior izquierda, casi fuera de cuadro, se distingue una figura alargada, de pie, inmóvil, con un sombrero que proyecta sombra sobre todo su rostro. El detalle es inquietante. Cuando intentas encontrar la misma foto en la copia digital del archivo, la figura ya no está. Los rumores en el pueblo explican que se trata de la sombra, un hombre que aparece en las fotos de distintos lugares, siempre cerca de un hecho trágico. Algunos dicen que es el asesino de la plaza, otros que es un espectro que se deja ver solo para anunciar desgracias. Hay incluso quienes aseguran que lo reconocen en fotos familiares, a pesar de que esas imágenes nunca fueron compartidas. Académicamente, la desaparición de la figura genera un dilema técnico. Fotógrafos locales discuten si pudo ser un defecto químico en el negativo, o si alguien manipuló la copia digital años después para eliminar esa presencia incómoda. Algunos historiadores aún debaten si se trató de censura intencionada, especialmente porque otras fotos del mismo rollo también presentan áreas en blanco, como si hubieran sido raspadas. Sostienes el negativo a contraluz y notas algo más perturbador. Alrededor de la silueta desaparecida se dibuja una aureola clara, como si la propia luz hubiera rechazado ese cuerpo. Recuerdas el reloj detenido a una hora imposible. Ahora entiendes que no solo el tiempo se quiebra en este caso, también la imagen, la evidencia material. Te quedas unos segundos mirando la foto, hasta que un destello atraviesa la ventana del archivo y borra tu visión. Cuando recuperas el enfoque, la figura parece haber regresado al papel por un instante. Cierras los ojos y la sensación de que alguien sigue de pie en la esquina del cuarto no desaparece. En una estantería olvidada de la comisaría,
encuentras un cuaderno escolar. Las tapas de cartón azul desteñido y un elástico que ya no sostiene nada. Al abrirlo, descubres que casi todas las páginas han sido arrancadas con violencia. Solo permanecen fragmentos sueltos, frases cortadas que parecen una confesión. Fui yo quien lo llevó. La plaza no estaba vacía. Si alguien pregunta, di que no recuerdas. No hay nombre, no hay firma. Entre los márgenes sobreviven manchas de tinta que semejan huellas digitales, pero demasiado borrosas para identificarse. El rumor popular asegura que ese cuaderno pertenecía al propio asesino y que escribió allí su culpa antes de desaparecer. Otros creen que era de un cura del pueblo, convencido de que la verdad debía ocultarse bajo penitencia. También circula la versión de un estudiante obsesionado con registrar chismes y que por accidente recogió palabras peligrosas. Académicamente, algunos especialistas en criminología rural han revisado copias de estos fragmentos. La controversia gira en torno a si constituyen un testimonio real o una invención posterior para alimentar el mito. Algunos historiadores aún debaten si las páginas arrancadas fueron destruidas por censura policial o por la propia familia del culpable, en un intento por proteger un apellido. Mientras sostienes el cuaderno, notas que una de las páginas supervivientes contiene un dibujo apresurado. Un círculo con una cruz en el centro, muy parecido al símbolo de la espiral incompleta hallada en el registro escolar. Todo empieza a encajar como piezas de un código repetido. Cierras el cuaderno y el silencio de la comisaría es tan pesado que hasta el zumbido de los tubos fluorescentes parece extinguirse. Por un instante, crees escuchar pasos en el pasillo, pero al asomarte no hay nadie. El eco vacío te devuelve la misma frase que leíste antes. Di que no recuerdas. Como si la propia memoria del edificio estuviera condicionada a callar. En el relato colectivo del pueblo siempre aparece un hombre que nadie logra ubicar. Lo llaman el forastero. Algunos lo describen alto y delgado, con barba descuidada. Otros aseguran que era robusto, vestido con un abrigo largo y sombrero. Todos coinciden en que llegó pocos días antes del crimen y se hospedó en un hotel que, según los registros municipales, nunca existió. Preguntas por él en la oficina de turismo y revisas los libros de huéspedes de la época. Ni un solo nombre, ni una firma, nada que lo ate al lugar. El mito popular lo convierte en la pieza clave, el asesino que vino de lejos para ejecutar un encargo y marcharse sin dejar rastro. Hay quienes creen que era un espía en tiempos turbulentos. Otros dicen que fue un condenado a muerte que cambió de identidad para esconderse en el pueblo. En las conversaciones nocturnas, su figura se mezcla con la de la sombra de las fotografías, siempre presente, nunca reconocible. Académicamente, algunos sociólogos han señalado que la figura del forastero es común en narrativas rurales, la culpa proyectada hacia el extraño, el desconocido que libra al pueblo de asumir responsabilidades internas. Algunos historiadores aún debaten si este personaje fue inventado para desplazar la sospecha de alguien local, tal vez un vecino influyente. Sin embargo, documentos secundarios, cartas sin destinatario, testimonios incompletos sugieren que hubo efectivamente un hombre no registrado en las calles por esos días. Sigues la pista en el cementerio. En una lápida desgastada, sin fechas, alguien grabó con clavos las iniciales FX. Nadie en el pueblo recuerda a alguien con ese nombre y, aún así, cada año aparece una flor marchita sobre la piedra. El silencio del camposanto se impone. El viento roza las cruces oxidadas y por un segundo tienes la impresión de que el forastero nunca se fue, solo aprendió a caminar entre los huecos de la memoria. En la hemeroteca provincial encuentras algo extraño. Un número del periódico local del día después del asesinato. La primera página está intacta,
con titulares sobre la cosecha y un accidente de carretera. Pero al abrir la sección de sucesos, ves que todas las columnas están ennegrecidas, como si alguien hubiera pasado tinta negra de imprenta sobre cada línea. El papel cruje bajo tus dedos y sientes el olor ácido de la tinta reseca, demasiado intensa para ser tan antigua. El mito popular sostiene que la edición fue retirada de circulación pocas horas después de salir a la calle. Algunos dicen que un funcionario del gobierno llegó en la madrugada y ordenó quemarlas. Otros juran que las familias poderosas del pueblo compraron cada ejemplar para ocultar nombres. Sin embargo, siempre aparece la figura del censor invisible, alguien que supo exactamente qué debía borrarse para que la historia no pudiera contarse. Académicamente, el debate gira en torno a si se trató de censura política en tiempos de transición o de un error técnico de imprenta. Algunos investigadores muestran ejemplos de otras publicaciones con manchas similares, producto de fallos de impresión. Pero entonces surge la pregunta: ¿por qué en esa misma edición todo lo demás está perfectamente legible? Algunos historiadores aún debaten si este enigma se vincula con la represión de prensa que operaba en las provincias pequeñas, donde un solo censor podía decidir qué quedaba escrito y qué se transformaba en silencio. Mientras pasas las páginas, algo más llama tu atención. En la sección cultural hay una fotografía grupal de estudiantes, todos con sus nombres listados abajo. Pero entre dos figuras aparece un espacio en blanco, como si un cuerpo hubiera sido recortado de la imagen antes de imprimirse. Nadie, ni siquiera en los archivos escolares, reconoce al estudiante ausente. Cierras el periódico con cuidado. El vacío entre las palabras ennegrecidas y la figura borrada parece hablar más fuerte que cualquier crónica. En el silencio de la sala, el ventilador del techo chirría como un reloj roto, y tú sabes que acabas de tocar otra capa de memoria prohibida. En el archivo parroquial, los libros de bautismo y matrimonio se encuentran ordenados con una caligrafía impecable del siglo XIX. Fechas, nombres, oficios, todo está cuidadosamente anotado. Sin embargo, en el tomo correspondiente al año del asesinato, descubres algo imposible: 20 páginas arrancadas de raíz, dejando solo el borde rasgado, como dientes partidos. Los rumores dicen que en esas páginas figuraba el nombre de una familia maldita, vinculada con la víctima. Una versión sostiene que el párroco, aterrorizado, destruyó los registros para borrar cualquier linaje relacionado con el crimen. Otra hipótesis, más pragmática, asegura que alguien los robó para reclamar herencias inexistentes. Sea cual sea la razón, el hueco en el libro pesa más que las inscripciones presentes. Los antropólogos que estudian estas lagunas documentales suelen hablar de violencia archivística. No solo borrar una vida, sino arrancar la posibilidad misma de recordarla. El vacío material se convierte en una huella más fuerte que la tinta. Y aquí, la ausencia no es casual. Justo coincide con la semana en la que la víctima habría buscado refugio en la parroquia. En el margen de una de las páginas anteriores, sin embargo, se conserva una nota apresurada en latín: Nomen deletum est. El nombre ha sido borrado. La letra tiembla, como si hubiera sido escrita bajo presión o en la penumbra. El aire en la sacristía es espeso. Huele a madera húmeda y a cera derretida. Afuera las campanas marcan la hora, y por un segundo piensas que cada repique es una campanada fúnebre para los nombres que ya no pueden leerse. Cierras el tomo despacio. Más que un registro parroquial, parece un testimonio de miedo. Y entiendes que aquí el silencio no fue un accidente, sino una orden cuidadosamente ejecutada. La última pista no está en un archivo oficial ni en un testimonio legal, sino en una caja de hojalata encontrada bajo el piso de la casa donde ocurrió el asesinato. Dentro, envuelta en un pañuelo descolorido, reposa una carta nunca enviada. La tinta está corrida, como si alguien la hubiera escrito con manos temblorosas o bajo la lluvia. No lleva destinatario, solo un inicio abrupto. Si lees esto, sabrás que no fue un accidente.
El texto habla de un encuentro secreto en la plaza, de un hombre con sombrero que nadie recuerda haber visto y de una amenaza repetida. No hables, no escribas, olvida. Lo extraño es que la caligrafía cambia en mitad de la carta, como si dos personas distintas hubieran compartido la misma confesión. Una parte fluida, elegante, la otra torpe, apretada, casi infantil. Los viejos del pueblo insisten en que la casa está maldita, que por eso nunca se ha podido vender. Algunos aseguran escuchar pasos en las escaleras aunque las ventanas estén selladas. Otros afirman que de madrugada, la luz de una lámpara se enciende sola en la habitación donde encontraron el cuerpo. Los historiadores locales no logran ponerse de acuerdo. Unos defienden la teoría del ajuste de cuentas, otros sostienen que la víctima descubrió algo que comprometía a demasiada gente influyente. Nadie acepta que un crimen tan evidente pueda permanecer irresuelto por más de un siglo. Sin embargo, aquí estás tú, con una carta sin remitente, nombres que no existen en los registros y un eco que insiste en repetirse. El aire en la casa se siente denso, como si cada ladrillo hubiera absorbido el secreto. Y en ese instante comprendes que quizá el pueblo nunca quiso respuestas, solo un silencio compartido. Porque la verdad, cuando se nombra, no libera, condena. Te detienes. El relato ya no avanza. Se repliega sobre sí mismo como un círculo que regresa siempre al mismo punto. El asesinato en aquel pequeño pueblo no se resolvió en los tribunales, ni en los archivos, ni siquiera en la memoria de quienes lo vivieron. Lo que queda es una herida abierta, un hueco en los documentos, un susurro entre los pasillos vacíos. Cierras los ojos un momento y sientes el peso de cada silencio encontrado. La página arrancada, la confesión interrumpida, los rostros que aparecieron en fotografías y luego se borraron como si nunca hubieran existido. Son piezas de un rompecabezas que nunca mostrará su imagen completa porque parte del tablero fue quemado, hundido o prohibido. La historia de este crimen no pertenece solo al pasado. Respira todavía en la manera en que el pueblo calla, en cómo los nietos de los testigos evitan pronunciar ciertos apellidos, en la desconfianza que se cuela en sus fiestas patronales. El misterio no está en quién mató, sino en por qué la comunidad eligió olvidar. Y es ahí donde descubres que las verdades más inquietantes no son las que permanecen ocultas, sino las que todos conocen y fingen desconocer. Porque no hay desaparición más profunda que aquella consentida por la memoria colectiva. Tal vez esta noche, mientras pienses en este pueblo, escucharás un eco suave, como pasos que se alejan por un pasillo interminable. No intentes seguirlo. Es la misma sombra que acompañó a la víctima, al asesino y a todos los que intentaron borrar lo sucedido. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.